¿Cuándo te das cuenta que Maitreya es Maitreya? Bueno, en esa conferencia... De tu sueño, ¿verdad? Sí, en esa conferencia hubo muchas preguntas y todo del público cuando terminó su conferencia Benjamin Creme, y entonces al final él dice, vamos a recibir la bendición de Maitreya. Ajá. Y se inclina, y cuando se yergue de vuelta, desaparece la figura de él ante mis ojos, y yo veo como una luz plateada, rosácea, todo alrededor de él, pero la cara no es la cara de Benjamin Creme, sino la cara de un personaje completamente distinto, muy, muy alto, con los ojos oscuros, esos pómulos un poco altos, esa piel. Y todo el tiempo que Benjamín daba una bendición, con los brazos extendidos, dándose media vuelta, luego de frente, luego media vuelta, luego de frente, yo no lo veía a él, yo veía este otro rostro, que además ese personaje que me miraba, despedía de él oleadas y oleadas de energía de amor, pero una cosa de una pureza tan increíble que me recordaba un infante, o sea, un bebé, una cosa así. ¿Habías tenido una experiencia de esta naturaleza antes también o No, nunca? no, ¿Era la nunca. primera vez? Sí, sí. Bien. Yo ese tipo de cosas a nivel enérgico, pues no, la desconocía completamente. Y se produjo otro fenómeno muy particular, que yo no podía parpadear durante los 20 minutos que duró esta visión. Yo no podía cerrar los párpados. Entonces, como no los podía cerrar, cada tanto lagrimeaba, pero no porque estaba llorando, sino porque si no parpadeas empiezas a lagrimear, se produce ese fenómeno. Y es muy duro, yo creo imposible, estar 20 minutos sin parpadear, al menos que esté ocurriendo una cosa muy particular al nivel de energía, ¿no? Yo sentía esa energía en el corazón, sentía una cosa de una fuerza y de una pureza. Es imposible de olvidar una experiencia así, una cosa maravillosa. ¿Qué pasó después? Porque después la mente interviene, ¿verdad? Y empieza a analizar qué es lo que pasó, o sea, y necesita ponerle nombre a las cosas, ¿verdad? Por supuesto. Cuando terminó esta bendición y otra vez se vuelve a erguir Benjamín, dice, bueno, hemos terminado la conferencia, yo me volteo hacia mi marido que estaba conmigo y le digo, bueno, pero tú viste esto, tú viste lo que yo vi. Él dijo, no, yo no vi nada. Ah, ahí está. Pero delante mío había una señora que se volteó hacia nosotros y dijo, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Y nosotros no vimos, o sea, queríamos escuchar lo que había visto ella. Claro. Y ella lo que vio fue un personaje todo vestido de blanco, corriendo y diciéndole, ya vengo, ya vengo. Ella vio eso. Yo, en cambio, vi este rostro que era igual al que yo había visto en el sueño. Y bueno, supongo que diferentes personas tendrán diferentes experiencias, pero de todas maneras yo mandé pedir a unos amigos que fueran a la siguiente conferencia de Benjamin Creme, porque yo quería ver si alguien más podía tener la experiencia que había tenido yo, porque yo sentía que ese fenómeno no era solo para mí, claro, era una cosa para compartir, no claro, sentía que era una cosa única para mí, para nada, no me sentí ni especial, ni elegida, ni escogida, nada de eso. ¿Tuviste la oportunidad de compartir esta experiencia con Benjamin Creme luego? Sí, pero no inmediatamente. Okay. Nosotros hicimos contacto con él unos meses después. Ajá. Pero yo envié a 3 personas a la conferencia siguiente, porque en esa época él las daba semanalmente en Londres, ahora las da una vez al mes. Y entonces después invité a estas 3 personas a mi casa a cenar, sin haberles dicho lo que yo había visto. Bueno, 2 personas dijeron que todo muy interesante, etcétera, pero bueno, estaban a la espera. Y la tercera persona que entró a la casa estaba temblando y dijo, he tenido una experiencia de transfiguración. O sea, ella lo interpretó así. Claro. Y le preguntamos qué era eso y describió exactamente lo mismo que viste la vos. cara que yo había visto, idéntica. Además, un fenómeno muy particular, que aunque yo solamente vi el rostro, interiormente lo percibí como un personaje muy, muy alto y muy delgado. O sea, yo no entendía cómo era, con qué sentidos percibía yo eso, pero Benjamin Creme, por ejemplo, no es alto, es de pelo blanco, de ojos verdes, de piel muy blanca, con los hombros un poco anchos. Este personaje era con la tez como muy bronceada, muy alto, sí, y muy otra flaco. configuración Nada física. Que ver, nada Sí. que ver. Ahora, Patricia, con toda esta experiencia, en algún momento habrás hecho este contacto con Benjamin, le habrás contado seguramente, ¿verdad? Sí, le conté y él... ¿El que recuerda? No, lo que pasó fue que
empecé a asistir a un grupo de meditación que él tenía en su casa. Lo conocí y me invitó a participar en ese grupo y empecé a participar en ese grupo de meditación. Y en un momento dado, en una de sus conferencias públicas, dijo que existía una posibilidad de contacto si los medios se acercaban a él de determinada manera, no con intenciones, digamos, bajas o de escándalo, sino sinceramente con intenciones de aprender un poco quién era él, cómo era él o qué propósitos tenía. En fin, teníamos que tener una actitud correcta. Claro. Entonces yo empecé a animarme a hablar con periodistas, incluso muchísimos que yo no conocía, simplemente llamaba y decía, bueno, soy Patricia Pichón, a mí me han pasado una serie de experiencias muy particulares, quisiera hablar con usted acerca de una posibilidad que tenemos en este momento. Y bueno, mucha gente me decía, estás loca, otra gente me decía, eres una obsesiva, otra gente se paraba y se iba, y otra gente decía, te voy a ayudar. Y era imposible saber de antemano quién me iba a ayudar, porque cada vez que yo empezaba a hablar de lo que me había pasado, yo sentía como un leve toque en mi espalda, a la mitad de mi espalda, y sentía cómo pasaba una energía a través mío y salía como si uno estuviera jalando un tejido así muy fino, muy delicado, y era como una energía llena de luz que le pegaba a la otra persona en el corazón. Y en el momento en que pasaba eso, la gente que tenía el corazón abierto, digamos, se le llenaban los ojos de lágrimas y decían, bueno, yo te ayudo. O sea, ni siquiera se daban cuenta qué era lo que estaba sucediendo, claro. Pero como yo hablé con muchos, yo experimenté esto muchas veces. Y se produjo también un fenómeno muy curioso, que era que de tanto hablar, los primeros días que decidí acercarme a toda esta gente, quedé ronca, pero absolutamente ronca, sin voz, completamente afónica. Entonces, cuando ya iba a las primeras entrevistas que yo había armado para hablar con otros periodistas, yo llegaba literalmente sin voz al encuentro. Y en el minuto en que empezaba a hablar, volvía a mi voz. Después salía, iba a un café para descansar antes de ir a la próxima entrevista, estaba totalmente afónica de vuelta, y cuando volví a hablar con alguien, estaba perfecta mi voz. Y este fenómeno duró 11 días. Upa. Ahora, Patricia, ya cuando empieza a pasar todo esto de manera reiterada, ¿qué empieza a vislumbrarse en tu persona? Un poco tu tarea, ¿no? Digamos, en algún punto sos como depositaria de algo, recibes algo, y seguramente en lo interno muchas cosas se deben haber movido en donde a vos te inspirás a hablar con el periodismo. O sea, ¿cómo empieza a cambiar tu vida? Empieza a cambiar porque me empiezo a dar cuenta que existe un propósito en este momento, un propósito de ayuda a la humanidad. Es decir, los maestros tienen una visión de un periodo muy difícil en este momento, de grandes cambios. Están muriendo viejas formas políticas, religiosas, sociales, económicas. Estamos en todo tipo de crisis a la vez. Y al mismo tiempo están naciendo nuevas formas. Entonces, según ellos, en una etapa de transición de este tipo, vienen maestros a la tierra, no están solos y no vienen por casualidad o porque se les provocó, les antojó, es porque hay un propósito de tratar de ayudar en la etapa de transición a una nueva civilización. ¿Y de qué manera sentís que vienen a ayudar en este momento? Claro, ayudan de muchas maneras. Claro, porque es bastante complejo a veces entender, vienen a ayudar. ¿Cómo? Sí, bueno, por ejemplo, ellos... En primer lugar, la tarea de un verdadero maestro es doble, es la enseñanza y es la sanación, las dos cosas. Entonces ellos hacen enormes tareas de sanación a nivel individual y también a veces a nivel grupal, y eso sí lo he podido, lo he podido ver muchas veces, y de eso podemos hablar dentro de un momento. O sea que, por un lado. Claro, esta presencia de la cual vos sentías y esta visión que tenías en ese momento, ¿era una visión que tenía un componente sanador? En ese momento yo no estaba consciente de eso. Okay. Solamente estaba consciente de que sabían lo que yo estaba haciendo por la cuestión de haber estado afónica y luego no afónica, luego afónica de vuelta, así con alta precisión. O sea que cuando uno estaba encaminado en una tarea de este tipo, recibía una ayuda muy definida. Eso es